Bien, entremos pues al tema de la diabetes mellitus propiamente dicha. A lo largo de las sesiones anteriores hemos revisado la génesis finalmente de la diabetes, desde la resistencia a la insulina, el proceso inflamatorio, la liberación de citocinas por los adipocitos, el desequilibrio entre hormonas como la adiponectina y la leptina, y la dificultad para la señalización del receptor de insulina una vez que ésta es acoplada a aquel. La diabetes mellitus debemos considerarla de hecho como un gran síndrome. En realidad corresponde a un grupo de enfermedades que se caracterizan básicamente por la presencia de hiperglucemia, ya sea por un resultado de defecto en la secreción de la insulina o bien por problemas en la acción de esta hormona. Puede incluso haber algunos grupos de enfermedades en los que se caracterice por ambos procesos. Es muy clara las alteraciones, o son muy claras las alteraciones que se producen por la hiperglucemia crónica, tanto a mediano como a largo plazo, y la disfunción que causa en distintos órganos. Los más clásicos son conocidos de ustedes: ojos, corazón, riñón, vasos sanguíneos finalmente. ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes conocida en nuestro país? Estos datos también son extraídos de la encuesta de salud y nutrición de 2012. Los tienen ustedes por intervalos de edad, de 20 a 29, menos del 1%, pero conforme va subiendo la edad a partir de los 30 años, vean ustedes la progresión. Esto nos lleva a que prácticamente un 20% de los pacientes o de las personas mexicanas tienen diabetes después de los 80 años. Tal vez el mayor problema sea que cada vez se presenta a edades más tempranas, lo cual tiene un impacto tremendo sobre la productividad, entre otras cosas. No decimos más del estilo de vida y de lo que afecta el diagnóstico de diabetes a las personas en particular. Vean ustedes, por estados, los de color naranja son los que más prevalencia de diabetes tienen. Está Veracruz, está Nuevo León, Tamaulipas, Durango y el Estado de México y Distrito Federal. Bueno, Ciudad de México. Ellos son los que tienen mayor prevalencia de diabetes en el país. La forma de clasificar la diabetes es en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos en los que están incluidos diabetes gestacional, diabetes secundaria, diabetes tipo MODY. La diabetes gestacional merece una mención aparte sin duda, por el impacto que tiene y porque somos una población de riesgo. Nuestras mujeres son una población de riesgo. Bueno, empecemos por categorizar los niveles normales de glucosa. Un nivel normal de glucosa va de 60 a 100 miligramos al día. Arriba de 126 miligramos en glucosa de ayuno, en 2 ocasiones se considera como diabetes. Y los rangos entre 100 y 126 o 125, como lo quieran ver, tiene un nombre específico: es glucosa de ayuno alterada o deterioro de glucosa de ayuno. Así lo pueden encontrar en la bibliografía. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Bueno, tenemos 4 formas principales de hacer el diagnóstico. En primer lugar, una glucosa casual. El término casual se refiere a que no sea en ayuno, o sea, como sea. Si está por encima de 200 miligramos, pero tiene síntomas de diabetes, es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, entonces eso constituye una diabetes mellitus. El segundo método, la segunda forma, es una glucemia de ayuno por arriba de 126 miligramos por decilitro, en 2 ocasiones, con 8 horas de ayuno como único requisito. La hemoglobina glucosilada, que es una proteína que se mide, la hemoglobina, y se puede determinar el grado de glucosilación. Básicamente lo que va a reflejar eso es a qué niveles de glucosa ha estado expuesta esa hemoglobina. El valor normal es que esté por debajo de 5.7%. Arriba de 6.5 constituye un diagnóstico de diabetes. Entre 5.7 y 6.5 no tiene un nombre específico, pero es algo anormal que se engloba en el concepto más general de lo que es prediabetes.
Una consideración importante con la hemoglobina glucosilada es la técnica con la que se realiza. Debe ser realizada con HPLC, lo cual significa cromatografía líquida de alta eficiencia. Y nosotros debemos cerciorarnos que el laboratorio donde mandamos medir esta hemoglobina glucosilada utiliza esa técnica. Y finalmente, la cuarta manera de hacer el diagnóstico de diabetes es a través de la realización de una carga de glucosa. Cuando yo administro 75 gramos de glucosa a un paciente y mido su glucosa precisamente 2 horas después de hacerle esa carga, el valor normal es 140. Si el valor reportado es superior a 200 miligramos, entonces yo tengo el diagnóstico de diabetes mellitus. Los valores entre 140 y 200, o 141 y 199, como lo quieran ver, constituyen lo que se llama intolerancia a la glucosa. Entonces yo no puedo referirme a un paciente como intolerante a la glucosa si no he realizado una carga de glucosa. Entonces, un deterioro de glucosa de ayuno o glucosa de ayuno alterada, una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.5 y una glucosa entre 140 y 199, 2 horas poscarga, es decir, una intolerancia a la glucosa, los tres términos son conocidos de manera genérica como prediabetes. ¿Qué hay con el diagnóstico de diabetes gestacional? Muy importante que tengan claro la forma de hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Nosotros tenemos dos maneras de hacerlo. Una directa, de un paso, y la otra de 2 pasos. En la estrategia de un paso, nosotros vamos a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Vamos a aplicar 75 gramos de glucosa y vamos a medir basal a la 1 y a las 2 horas. Se recomienda hacerlo entre la semana 24 y 28 de gestación, si la paciente no tiene un diagnóstico conocido de diabetes. Los valores normales los tienen ustedes ahí. La glucosa de ayuno debe estar por debajo de 92. A la hora en 180 miligramos como máximo y a las 2 horas en 153 como máximo. El diagnóstico es hecho cuando uno de cualquiera de estos valores está alterado. En la estrategia de 2 pasos, lo primero que se hace es un screening, un cribaje, un cribado. Les vamos a aplicar a las pacientes una carga, pero de 50 gramos de glucosa. Y vamos a medir a la hora. Igualmente se recomienda entre la semana 24 y 28 si la paciente no tiene un diagnóstico previo de diabetes. Si después de dar los 50 gramos a la hora, la paciente tiene más de 130, 135 o 140, lo que procede es una carga con 100 gramos. ¿Cuál valor vamos a aplicar nosotros? 130, 135 o 140. Debo decir que no hay una conducta clara, pero como somos una población de riesgo, lo que queremos es que la prueba sea más sensible, es decir, que no nos permita o que evite falsos negativos, porque lo que no queremos es pasar por alto el diagnóstico. Entonces, lo más adecuado es tomar 130 miligramos. Si la paciente después de los 50 gramos de glucosa tiene más de 130 miligramos, pues lo que nosotros debemos hacer es realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Y entonces medimos, después de la carga de 100 gramos, a los 60, 120 y 180 minutos. Tienen ustedes los valores ahí esperados, normales, ¿sí? De acuerdo a distintas asociaciones, los criterios de Carpenter y los criterios del grupo de diabetes gestacional. Unos son más estrictos que otros. Debo decir que cuáles tomar depende mucho del ambiente, incluso del hospital donde ustedes trabajen. Pero trabajen con unos. Debo decir que en México trabajamos más con los criterios de Carpenter. 95, 180, 155 y 140 miligramos porque son más estrictos y tenemos una población de riesgo. Se requieren 2 valores anormales para otorgar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. En general, si yo tengo, y debo dejar claro que no
no quiere decir que los criterios normales, glucosa arriba de 126, etcétera, que esos criterios no tengan una validez en diabetes mellitus gestacional. Si una paciente, incluso antes de hacer el diagnóstico, antes de llegar a la semana 24, pues, o 28, cumple alguno de los criterios anteriores, excepción de la hemoglobina glucosilada, porque la hemoglobina glucosilada no debe ser aplicada como método de diagnóstico en el embarazo, ¿sí? Pero si tiene arriba de 126 en 2 ocasiones, si tiene una glucosa casual arriba de 200, si tiene, después de hacerle una carga con 75 gramos, los criterios siguen aplicando para la presencia de diabetes. Lo que más bien queda claro es que si la paciente antes de la semana 20 tiene alguno de estos criterios positivos, es una paciente con diabetes y lo más probable es que haya sido una diabetes pregestacional. Ya mencionábamos los valores normales de hemoglobina glucosilada y el impacto. No podemos dejar de lado que la hemoglobina glucosilada es muy útil para el seguimiento del paciente con diabetes, tanto que es el objetivo primario. El objetivo primario, en cuanto a glucosa se refiere, es dado por la hemoglobina glucosilada todavía hasta la fecha. Nosotros podemos calcular, inferir un promedio de glucosa en relación a los niveles de hemoglobina glucosilada. Tienen ustedes ahí una fórmula, y hay muchos cuadros que ustedes pueden localizar de acuerdo al valor de hemoglobina glucosilada, cuál es el valor promedio de glucosa que los pacientes tienen, pero si lo quieren calcular, tienen ustedes ahí la fórmula. El nivel de hemoglobina glucosilada se multiplica por 28.7 y se le resta 46.7. Entonces, en la prueba tolerancia a la glucosa, yo puedo tener valores normales, intolerancia a la glucosa y diabetes. Ya mencionamos después de la carga de 75 gramos qué es lo que procede. Una vez que hemos podido clasificar a la diabetes como tipo 1, tipo 2 u otras, trataremos de abordar específicamente los principales tipos. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad relativamente poco frecuente en México. Más o menos se estima que abarca el 1% de todos los casos de diabetes en nuestro país. 5 a 8.5 por cada 100,000 niños son menores de 15 años de los que tienen diabetes. Como ustedes ven aquí, los países con mayor incidencia son los señalados en rojo, en guinda, y son Canadá, los países escandinavos, Gran Bretaña y Arabia. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune. En el 90% de los casos es autoinmune y resulta de una destrucción de las células beta por infiltración celular linfocitaria. Es un ataque, pues, por inmunidad celular. La razón de este ataque autoinmune tiene algunas teorías. Esta infiltración de los linfocitos se debe, pues, a una insulitis por infiltración de células mononucleares. Estas células expresan de manera exagerada el HLA clase 1, lo cual contribuye a la apoptosis de las células beta y finalmente necrosis, con una deficiencia absoluta, finalmente absoluta, de insulina. Se ha documentado el papel que tiene el interferón alfa en estas células beta y su destrucción. Desde luego que no a todo mundo le da, y es una enfermedad que, aunque es autoinmune, tiene menos factores hereditarios. Es cierto, tienes factores genéticos, pero no hereditarios en sí mismos. Es mucho más hereditaria la diabetes tipo 2. Los factores ambientales también parecen contribuir. En cuanto a las alteraciones genéticas, se han documentado varios genes que aparentemente tienen una mayor relación con el desarrollo de diabetes mellitus de este tipo. El HLA clase 1 sin duda lleva la mano. Otros genes, por ejemplo los señalados en amarillo, tienen que ver con la producción de insulina y metabolismo y se ha visto polimorfismos en estos genes. Los azules tienen que ver con la inmunidad propiamente y es el principal factor. Ahora, hay algunos genes que protegen contra la apoptosis de las células beta y también se han visto involucrados ya sea por mutaciones hereditarias o bien de novo, principalmente estas últimas. En cuanto a los factores ambientales, el más constante y el más relacionado sin duda es el viral. Y de estos, los virus Coxsackie parecen ser los más frecuentemente encontrados como asociados al desarrollo de la insulitis y el ataque autoinmune.
parece ser que el virus produce una reacción cruzada con las células de las proteínas de la célula beta. Algunos otros factores que siempre se han argumentado como riesgo para desarrollar la diabetes mellitus autoinmune tienen que ver con la exposición precoz a las proteínas de la leche de vaca o al gluten, o bien la deficiencia de vitamina D. Ninguno de ellos con una evidencia lo suficientemente robusta, pero no dejan de ser importantes porque han sido señalados a lo largo de todas estas décadas. Entonces, una vez que los factores genéticos, sobre todo los del HLA de clase 1 y más específicamente el DR4, DQ0302, y los factores ambientales, básicamente el virus Coxsackie, coinciden, entonces, por un lado, el factor genético hace al sistema inmune susceptible a reacciones intensas, exageradas, pues. Y la participación del virus Coxsackie es la llama que enciende finalmente todo el proceso que sucede y termina finalmente con una reacción inmune que es muy difícil de modular y termina siendo exagerada. Los principales autoanticuerpos relacionados con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1 los tienen ustedes en esa gráfica. El ZNT8, el IA2 o conocido como antifosfatasa, la descarboxilasa del ácido glutámico, sin duda uno de los más importantes y que más se miden para tratar de documentar la autoinmunidad contra diabetes mellitus tipo 1, son estos GAT65 o GAA, que significa descarboxilasa del ácido glutámico. Sin duda son los más relevantes. Las moléculas del islote pancreático que finalmente constituyen los objetivos de esos anticuerpos son desde la insulina, que también se pueden documentar anticuerpos contra insulina, la descarboxilasa del ácido glutámico, los ICA o IA2, la fogrina o IA2 beta y el ZNT8, perdón por el error, ZN es un transportador de zinc. Los principales, pues, para fines de documentar la presencia de autoinmunidad contra la célula beta son sin duda los anti-GAT65 y los anti-ICA o anti-islote. Se encuentran positivos en más del 75% de los pacientes en estos últimos. Y los podemos llegar a encontrar hasta en un 3 a 4% de los familiares en primer grado de estos pacientes con diabetes tipo 1. Y ahí está ese factor que está ahora. No todos estos familiares desarrollarán la autoinmunidad contra diabetes. Tienen ustedes aquí algunos estudios que se han desarrollado para tratar de documentar cuáles son los más útiles. Y los ICA, los IAA y los anti-GAT son sin duda los más relevantes. ¿Qué es lo que sucede? Pues en el transcurso del tiempo, la predisposición genética desde que nacemos, sin duda, ese HLA clase 1, la insulitis, el daño a las células beta, que es cuando finalmente se desencadena el proceso autoinmunitario. Finalmente hay un declive progresivo en la capacidad de secreción de insulina por las células beta, hasta que finalmente empezamos a documentar las elevaciones de glucosa y finalmente la diabetes. Nosotros, la mayor parte de las veces, venimos documentando al inicio de la clínico una vez que las glucosas empiezan a estar altas. Entonces, de manera global, podemos ver este proceso desde antes de nacer y después de nacer. Antes de nacer, los factores maternos, la aparición de rubéola en el embarazo, por ejemplo, la susceptibilidad genética, el HLA que ya hemos visto, polimorfismos en los genes que hemos mencionado, todos ellos ahí están presentes ya en el nacimiento. Una vez al nacimiento, en general contaremos con una masa de células beta del 100%. Dependiendo cuándo se dé la interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales, entonces se llevará a cabo el proceso autoinmunitario. Este proceso puede llevar meses o puede llevar años. En general, estamos hablando de meses, 2, 3, 4 años, en lo que el inicio del proceso autoinmune comienza hasta que hay una destrucción de las células beta lo suficientemente significativa como para empezar a reducir las cantidades circulantes de insulina. Más o menos, hasta un 20% de células beta es necesaria para mantener cierto nivel circulante de insulina, aunque en general podemos documentar ya algunas alteraciones con cifras de 30 o 40%.
Las principales características clínicas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y que nos permiten diferenciarlos de los tipo 2 ha cambiado un poco en las últimas décadas. En general se consideraba la diabetes mellitus tipo 1 como diabetes juvenil. Desgraciadamente, el advenimiento de una mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños cada vez más pequeños puede llegar a dificultar en algunas ocasiones el diagnóstico o la diferenciación. Pero bueno, en general se espera que una diabetes autoinmune se desarrolle antes de los 30 años de edad. La mayor parte de los pacientes tienen menores de 15 años, son menores de 15 años, como lo mencionamos al inicio. En general tienden a ser delgados, aunque eso no quiere decir que un paciente obeso no pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 1. La mayor parte de los pacientes inician con cetoacidosis, aunque tampoco es un dato que nos permita diferenciarlo. Sí, que un niño o un joven desarrolle diabetes con cifras de 500, de 800, de 1000, o lo haga con un estado hiperglucémico hiperosmolar y no con cetoacidosis, nos pueden ayudar a distinguir entre diabetes mellitus tipo 1. Queda claro que al no haber niveles circulantes de insulina, el paciente requiere precisamente insulina para poder sobrevivir. Y el descontrol agudo invariablemente terminará en cetoacidosis. No puedo tener un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y estado hiperosmolar. Eso va en contra de la fisiopatología del trastorno. Bueno, si hemos mencionado que hay factores genéticos, en general también es importante resaltar que no necesitamos determinar el HLA para distinguir entre una diabetes mellitus 1 y una diabetes mellitus 2. Nos basta con medir los anticuerpos, en general los anti-SLOT o ICA, y si podemos, los anti-GAT65 le añaden mucho valor a la sensibilidad y la especificidad del trastorno. Medir la insulina o el péptido C debe interpretarse con mucho cuidado. Ustedes saben que el péptido C es un péptido de decisión durante el desarrollo, el procesamiento de la pre-proinsulina a proinsulina y finalmente insulina. Y estos trastornos, este péptido C puede medirse. Entonces, en general, se producen 1 a 1 por cada molécula de insulina y una molécula de péptido C, y eso es lo que ayuda. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en pacientes que están con un cuadro agudo de cetoacidosis, el valor de insulina y el valor de péptido pueden salir bajos, pero en un paciente con diabetes mellitus 2 también, porque está el proceso de glucotoxicidad que inhibe la función de la célula beta. Entonces, si tenemos alguna duda, sin duda la medición de anticuerpos es lo que más nos va a ayudar. Aunque, insisto, las características clínicas de los pacientes en general son suficientes. Ahora bien, un paciente con diabetes mellitus tipo 1 puede desarrollar lo que se conoce como luna de miel o periodo de luna de miel. Este periodo de luna de miel es importante identificarlo porque sucede frecuentemente después de que un paciente ha debutado con diabetes mellitus tipo 1. Una vez que se recupera del estado cetoacidótico, empieza a reducir los requerimientos de insulina hasta el punto de que puede requerir suspenderla. Eso puede hacer pensar falsamente que el paciente se ha curado, pero en realidad no es así. Lo que sucede básicamente es que hay un proceso de alguna manera de recuperación de algunas células beta que todavía puedan estar viables e incrementan la secreción de insulina. Pero ese es un proceso finito, es decir, el paciente, si no se mantiene vigilado, desarrollará nuevamente diabetes y cetoacidosis. Entonces, ya mencionábamos que necesitamos una masa crítica de células beta que más o menos corresponde al 20%, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la infección por el virus, inmediatamente se desencadena la respuesta inmunitaria. Nosotros ya desde aquí podemos documentar los anticuerpos positivos, aún incluso antes de presentar elevaciones en los niveles de glucosa. Presenta el periodo de cetoacidosis y después, nuevamente, hay una cierta secreción de insulina que disminuye los niveles de glucosa, y esto es lo que representa el proceso de luna de miel. Aquí lo vemos de una mejor manera, infección por el virus, hay un cuadro agudo, el proceso de glucotoxicidad se exagera y hay un abatimiento total de la secreción de insulina, lo que produce la cetoacidosis. Después hay cierta recuperación, pero el proceso es inevitable. No hay forma en la que nosotros podamos bloquear ya la insulitis que se ha desarrollado. Bien, podemos distinguir distintos estadios en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1.
El estadio 1, en el que la autoinmunidad está y se puede demostrar, en general son pacientes normoglicémicos y en general son asintomáticos. Los criterios diagnósticos de diabetes en este punto son básicamente la presencia de autoanticuerpos. No lograremos documentar hasta aquí la presencia de glucosa alterada de ayuno o de intolerancia a la glucosa. En el estadio 2, la autoinmunidad persiste, pero aquí ya podemos encontrar niveles alterados de glucosa. Glucosas de 105, de 110, algunas más altas. En general tiende a ser asintomático el paciente todavía en este estadio. En este punto, seguiremos encontrando los anticuerpos. Podemos documentar ya alteraciones en los niveles de glucosa. Cualquiera de los métodos nos puede ser útil, la glucosa de ayuno, la hemoglobina glucosilada o la carga de glucosa. Y en el estado 3, bueno, finalmente empiezan los pacientes en el estadio ya con una hiperglucemia, son sintomáticos, aquí frecuentemente estará la cetoacidosis o la poliuria, polidipsia y polifagia como datos clínicos claros y cumplirá todos los criterios para diagnosticar diabetes. Hay una forma de diabetes que nosotros debemos conocer y la cual se presenta en la vida adulta, pero es autoinmune, es decir, técnicamente sería una diabetes mellitus tipo 1, pero se presenta en general tarde en la vida. La mayor parte de los pacientes arriba de los 20, pero incluso después de los 30 años, y son falsamente diagnosticados o erróneamente diagnosticados como diabetes mellitus tipo 2. En general, este tipo de pacientes no tiene sobrepeso, pero vuelvo a insistir en que no siempre es un criterio suficiente como para distinguir entre diabetes autoinmune y no autoinmune. Muchos de estos pacientes, en vista de que son adultos y son falsamente diagnosticados como diabetes mellitus tipo 2, pueden no requerir insulina en un momento, pero eventualmente la requerirán. En ellos también podemos documentar la presencia de autoanticuerpos y es lo que nos da la clave para distinguirlos. Para considerar la diabetes LADA, podemos tomar en cuenta estos criterios que nos pueden ayudar. Inicio de diabetes en la edad adulta, en general 20 o 30 años o después de eso. La presencia de autoanticuerpos contra los islotes, que es lo que documenta la autoinmunidad. Y una inicial independencia de insulina. En general 6 meses. Los pacientes rápidamente progresan a requerir insulina. Es decir, en general a estos pacientes se les inicia tratamiento con metformina, con glibenclamida, con alguno de estos fármacos para diabetes mellitus tipo 2. Pero se corrobora en el transcurso del tiempo de que no se logra un control. Y no se logra un control. Y en menos de 6 meses estos pacientes requieren utilizar insulina. Esto la distingue de la diabetes mellitus tipo 1 clásica, ¿no? En lo que el requerimiento de insulina es en un periodo de tiempo menor. Ahora bien, otro asunto importante es que esa autoinmunidad que se dirige contra las células beta también la podemos encontrar dirigida hacia otros tejidos. La asociación de diabetes mellitus tipo 1 con enfermedad tiroidea autoinmune es altamente prevalente, ya sea que se manifieste como enfermedad de Graves o que se manifieste como tiroiditis de Hashimoto. La autoinmunidad contra suprarrenales también es frecuente. El vitiligo y otros trastornos ya un poco menos prevalentes, un poco menos frecuentes, pero que también pueden llegar a presentar son la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis y la anemia perniciosa. No deben olvidar que la diabetes mellitus tipo 1 forma parte de los síndromes poliglandulares autoinmunes. En algunas formas de diabetes mellitus tipo 1 no hay indicios de autoinmunidad. Eso es importante. Un 10% de los casos de diabetes mellitus tipo 1 no se logra documentar la autoinmunidad. La mayoría de estos pacientes se encuentran o tienen factores raciales que los distinguen. En general es más frecuente, más prevalente en Asia y en África. En este punto sí hay un fuerte patrón hereditario. Y esta es la que se conoce como diabetes mellitus tipo 1B. La autoinmune sería diabetes tipo 1A. Este fue el primer paciente con diabetes mellitus tipo 1 que fue tratado con insulina.